El presente trabajo se titula Encapsulados elaborados con mucílago de chía, alginato de sodio para aplicación en la industria alimentaria. Es un trabajo realizado por Gabriela Martínez Vázquez, Guadalupe Rueda Altunar, Saraí Rangel Ortega, Ernesto Serna Chávez, Enrique Jiménez Regalado, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en colaboración con Centro de Investigación en Química Aplicada de Saltillo, Coahuila. El contenido de la presente plática inicia con una pequeña introducción, seguido de materiales y métodos, para después continuar con resultados y discusión, terminando con una conclusión y finalmente mostrando referencias utilizadas en este estudio. La encapsulación es una tecnología que permite el almacenamiento de compuestos bioactivos como aceites esenciales, vitaminas, minerales, polifenoles, carotenoides y otros compuestos, que pueden estar en estado sólido o líquido dentro de otro material de soporte, obteniendo partículas de diferente escala. La tecnología de encapsulación se ha aplicado ampliamente en la industria farmacéutica, nutracéutica y alimentaria como una barrera importante para mejorar la estabilidad de los compuestos bioactivos durante el procesamiento y almacenamiento. La sustancia encapsulada suele llamarse fase de núcleo, relleno, activa, interna o carga útil, por lo que el material empleado para encapsular es llamado membrana de recubrimiento, cubierta, cápsula, material de soporte, fase externa o matriz. En cuanto al tamaño de las cápsulas obtenidas, el proceso de encapsulación se clasifica de manera general en dos tipos. La primera, macroencapsulación, en un rango de milímetros a centímetros, y la microencapsulación en un rango de 1 a 1000 micrómetros. En la actualidad existe la tendencia del uso de los encapsulados elaborados a base de mezclas de biopolímeros. Este estudio pretende encontrar la concentración óptima de la mezcla del mucílago de chía y alginato de sodio como matriz de encapsulación para compuestos activos. Asimismo, analizar sus propiedades rheológicas, las cuales influyen en la formación de las cápsulas. Para lo anterior se utilizaron los siguientes materiales: semilla de chía, Salvia hispánica L, marca Plantavit; cloruro de calcio, grado reactivo analítico, marca Helmet; alginato de sodio, grado reactivo, marca Cape Crystal; y agua destilada. La metodología empleada fue la siguiente. Se acondicionaron las semillas de chía para la extracción del mucílago realizando el siguiente procedimiento. En una proporción de 1 a 10, peso-volumen, se hidrataron las semillas de chía en agua destilada a una temperatura de 37 grados centígrados durante 2 horas en agitación constante a una velocidad de 1000 revoluciones por minuto. Para la extracción del mucílago, la muestra hidratada se trituró en una licuadora a velocidad media durante 3 segundos, separando el mucílago de la semilla por filtración usando una tela de gasa, y posteriormente se introdujo el mucílago en una centrífuga marca Velar a 5000 revoluciones por minuto durante 20 minutos. Finalmente, mediante filtración, se separaron las partículas dispersas del sobrenadante y el mucílago libre de partículas se almacenó en refrigeración a una temperatura de 8 grados centígrados hasta su posterior uso. Se evaluaron 5 muestras de diferente proporción de mucílago de chía con el alginato de sodio, obteniendo mezclas homogéneas, las cuales se presentan en la tabla número 1. Se emplearon 3 diferentes concentraciones de alginato de sodio expresadas en porcentajes 2, 3 y 5% para determinar la concentración correspondiente a la cantidad de alginato presente en la cápsula. A cada muestra preparada se le realizaron pruebas rheológicas en un viscosímetro de cono y plato, marca física MCR 501, para analizar su comportamiento de deformación ante la aplicación de un esfuerzo tangencial, así como para la determinación de la viscosidad.
Para llevar a cabo la encapsulación, se prepararon las soluciones de cloruro de calcio al 0.1 molar y alginato de sodio en agua destilada a una temperatura de 60 grados centígrados con agitación constante hasta disolver por completo. Ambas soluciones se prepararon por separado. Posteriormente, se prepararon las mezclas de mucílago-alginato de acuerdo a las proporciones descritas anteriormente en la tabla 1. La técnica de encapsulación se llevó a cabo mediante la suspensión a través de una jeringa BD Plastic Pack de 5 mililitros, la cual contenía la mezcla. Después se fue agregando gota a gota en un vaso de precipitado que contenía la solución de cloruro de calcio, manteniéndose en agitación discontinua y dejando reposar por 10 minutos en la solución. Por último, las cápsulas se recuperaron por filtración colocándolas en un recipiente y sometiéndolas a secado por 24 horas en una estufa a 32 grados centígrados. Una vez que las cápsulas salieron de la estufa y se encontraban deshidratadas, se determinó la morfología mediante el software DynoCapture 2, midiendo su diámetro inicial, así como la variación del mismo durante un proceso de hidratación en agua destilada a lo largo de 4 horas, esto con la finalidad de determinar la velocidad de hidratación de los encapsulados. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Las diferentes mezclas binarias de mucílago-alginato, este último componente en 3 diferentes soluciones, 2, 3 y 5%, y con las proporciones anteriormente mencionadas, se sometieron a una prueba de esfuerzo de formación en un viscosímetro giratorio de cono y plato, obteniendo en todos los casos un comportamiento reológico no newtoniano del tipo pseudoplástico, tal como se muestra en la figura 1A, donde se puede apreciar que las curvas de flujo inician en el origen, mostrando un comportamiento cóncavo respecto al eje de las abscisas. Por otro lado, la viscosidad aparente de un fluido pseudoplástico disminuye al aumentar la tensión tangencial aplicada o la velocidad de deformación, tal como se observa en la figura 1b. El origen de esta variación suele deberse a que la fuerza externa provoca un descenso en la intensidad de las fuerzas de cohesión entre moléculas o partículas, lo que facilita su orientación en la dirección de la tensión rasante. Por otro lado, puede suceder que los agregados de partículas rompan liberando el líquido que tenía ocluido. Todos estos fenómenos tienden a disminuir el rozamiento, la consistencia y por lo tanto la resistencia al flujo. El comportamiento reológico pseudoplástico obedece a la ecuación de la ley de la potencia, en cuyo modelo matemático existe la presencia de dos parámetros, K, que es el índice de consistencia, y N, el índice de comportamiento, siendo este último menor a la unidad. Los valores de estos parámetros se muestran en la tabla 2 y fueron obtenidos mediante la linealización de la ley de la potencia. En estos resultados se observa que el valor de N disminuye conforme se incrementa la proporción de contenido de mucílago de chía. Este tipo de comportamiento se presenta de manera similar independientemente de la concentración de la solución de alginato utilizada, mientras que para una misma mezcla, el valor K se incrementa en un factor 5 conforme aumenta la concentración de las soluciones de alginato, principalmente en la muestra donde está ausente el mucílago. Por otro lado, conforme se incrementa la proporción de mucílago en las mezclas, el valor de K se sigue incrementando pero en un factor de un grado menor. Es decir, para los porcentajes de mucílago de 25, 50, 75 y 100%, los factores promedio aproximados en los cuales se incrementa K son 4, 3, 2 y 1 respectivamente. Con respecto al aumento de la concentración de las soluciones de alginato, en tanto que para una misma concentración de solución de alginato, al aumentar el contenido de mucílago, el índice de consistencia disminuye drásticamente, siendo más evidente en las soluciones mayores o iguales del 3%. El alginato es un polisacárido aniónico debido a los grupos carboxilo que aparecen a lo largo de su cadena y tienen la capacidad de formar geles a partir de reacciones químicas de intercambio iónico de sodio por cationes divalentes como el calcio. Por lo tanto,
Las mezclas con soluciones más concentradas de alginato y a una mayor proporción de estas muestran una consistencia más elevada que aquellas donde está presente el mucílago de chía. La presente figura muestra las imágenes de las esferas formadas con las diferentes soluciones de alginato en ausencia de mucílago de chía. Por lo tanto, las mezclas con soluciones más concentradas de alginato y una mayor proporción de estas muestran una consistencia más elevada que aquellas donde está presente el mucílago de chía. El tamaño y la forma de las cápsulas varía con las diferentes soluciones de alginato de sodio, siendo planas, esféricas e irregulares, para las concentraciones del 2, 3 y 5% respectivamente. La velocidad de hidratación se monitoreó obteniendo el diámetro promedio de la cápsula en 4 direcciones, medidos en intervalos de 1 hora, en un tiempo total de 4 horas. Al graficar el diámetro promedio respecto del tiempo, se obtiene una línea recta, cuya pendiente representa la velocidad de cambio de tamaño de los encapsulados debido al proceso de hidratación. En la tabla 3 se presenta la velocidad para cada una de las cápsulas obtenidas a partir de las mezclas en estudio. Además, se puede apreciar que conforme se incrementa la concentración de la solución de alginato de sodio utilizada en la mezcla, la velocidad de hidratación obtiene un mayor valor al incorporar el mucílago de chía de manera gradual. Es decir, la velocidad máxima de hidratación para la solución de alginato al 2% se obtuvo en una proporción en la mezcla del 25% de mucílago de chía, 0.1817 milímetros por hora, mientras que la solución del 3% de alginato se hidrató más rápidamente con un 50% de mucílago, 0.1943 milímetros por hora, y finalmente se obtuvo un incremento del diámetro promedio de 0.1926 milímetros por hora en la cápsula formada con una solución del 5% de alginato y un 75% de mucílago de chía. La incorporación del mucílago de chía en la mezcla facilita la velocidad de hidratación de las cápsulas debido a que es un polisacárido capaz de absorber varias veces su peso en agua. Cabe mencionar que en las mezclas donde estaba ausente el alginato no hubo la formación de cápsulas. La presente figura muestra el proceso de hidratación de uno de los encapsulados en estudio, en donde se aprecia la variación en el diámetro promedio de la cápsula respecto del tiempo. Esta micrografía muestra los encapsulados elaborados con una solución del 3% de alginato de sodio a una proporción de 50% de mucílago y 50% de alginato de sodio a diferentes tiempos de hidratación, en donde podemos ver cómo a la hora 1 el diámetro promedio final es de 1.829 milímetros, mientras que se fue incrementando este promedio según transcurrieron las horas para terminar con un promedio final de 2.104 milímetros a las 4 horas. De este trabajo se concluye que se formaron encapsulados a partir de la mezcla de los biopolímeros, mucílago de chía y alginato de sodio, este último en forma de solución acuosa de diferente concentración, mediante la técnica de gelificación iónica. Asimismo, los resultados preliminares de este estudio mostraron que la mezcla en la que el mucílago de chía se encuentra en una proporción del 25 o 50% y la solución de alginato al 3% dieron lugar a la formación de encapsulados más moldeables, simétricos y estables. Agradecemos de su atención mostrando algunas referencias utilizadas para el presente trabajo.